Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo en la asignatura de física. Estamos trabajando unidad 2 de nuestro libro principal de Santillana, que corresponde a movimiento oscilatorio, más específicamente movimiento armónico simple. La clase anterior estuvimos desarrollando el tema de las ecuaciones de dicho movimiento. Pudimos observar cómo se genera la ecuación de la posición, la ecuación de la velocidad y la ecuación de aceleración, ¿no? Quedando pendiente para esta hora ejercicios de aplicación con respecto a las ecuaciones para que ustedes puedan luego poder desarrollar una tarea con respecto al tema, ¿no? Entonces voy a iniciar tomando la respectiva asistencia, así que muy atentos por favor. Los empiezo a nombrar. El día de hoy estamos 17 de agosto. Leonela Guiñaga. Presente. María Andrade. María Andrade, no. Misael Arias. Presente. Juan Aspiazu, no se ha conectado. Malena Camacho. Presente. Génesis Campuzano. Presente. Justin Castillo. Tengo en sala de espera, virtual. Continuemos. Tiffany Chong. Presente. Esther Escobar va ingresando. Julio Estrella. No está el compañero. Leonardo Freire. Presente. Hilary García. Presente. Un segundo. Paul Hoyos. Carlos Intriago. Carlos Intriago. Justin Jaramillo. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Ángel Macías. Presente. Maeva Pinargote. Presente. Ashley Murillo. Presente. Justin Pincay. Matthew Reyes. Presente. Iker Solís. Iker Solís. Kiara Solórzano. Presente. Daniela Vinuesa. Presente. Ok, no sé qué ha ocurrido el día de hoy. Tengo varios estudiantes ausentes y lógicamente me van a indicar luego los demás compañeros. Está ausente Iker, está ausente Justin Pincay, Justin Jaramillo, Carlos Intriago, Paul Hoyos, Julio Estrella, Justin Castillo, Juan Aspiazu, María, ¿logró incorporarse María? María Andrade. Sí, mister, estoy aquí. Ok, buenos días, correcto. A ver quién tengo acá en sala de espera. Vamos a ver si logran incorporarse los dos compañeros, si no, continuamos, ¿no? Ok, entonces voy a compartirles el recurso que estábamos trabajando la semana anterior para poder escuchar sus preguntas o dudas con respecto a las ecuaciones del movimiento, dado que el día de hoy habilito la tarea correspondiente a movimiento armónico simple, específicamente el tema de las ecuaciones, ¿no? Entonces, déjenme verificar aquí el recurso para poder hablar hasta donde avanzamos la clase anterior, ¿no? Les había indicado que nos tocaría el día de hoy tomarnos una hora, porque el tema dentro de plataforma corresponde a energía y movimiento armónico simple, ¿no? Debido a que hablamos de un movimiento, ¿verdad? Un sistema mecánico, entonces esto genera energía y tenemos que hacer el estudio tanto de energía mecánica y cómo se compone la energía mecánica del movimiento, ¿ok? Les comparto entonces el recurso de la clase anterior, ¿no? Ok, hasta aquí habíamos llegado en nuestra clase anterior. Yo les había indicado primero, inicialmente, ¿verdad? A partir de la proyección de movimiento circular uniforme, cómo se llegaba a esta ecuación, la de la posición de un objeto en movimiento armónico simple. Y habíamos visto, ¿no? X representa la posición. Y habíamos visto que eso es igual a la amplitud del movimiento
multiplicándose por coseno, cuyo argumento es la velocidad angular multiplicado por el tiempo, ¿no? Esta expresión o todas las expresiones están dadas en función del tiempo. ¿Qué significa eso? Que si en mi ejercicio, ¿verdad? Yo tengo el valor de la variable tiempo, voy a poder hallar un valor numérico tanto para posición, para velocidad y amplitud, porque los otros detalles del movimiento deben estar especificados. ¿Ok? Entonces, habíamos visto inicialmente que la ecuación de posición venía representada por esta ecuación en un tiempo cero y con un X, ¿verdad? Con un valor de elongación igual a la amplitud. De ahí solamente podía ocurrir una variante, ¿verdad? Las ecuaciones son la misma, pero en el caso, ¿verdad?, de que la ecuación no parta desde su posición de equilibrio, dado el eje de origen, puede presentarse algo que se conoce como un desfase. Y por eso, dentro del argumento respectivo de cada ecuación, lo único que hemos podido observar aquí es que se suma un ángulo de desfase. Puede estar desfasada hacia la derecha como puede estar desfasada hacia la izquierda. Y aquí el ejercicio me detallaría cuál es ese ángulo de desfase. ¿Ok? Entonces, estas son las tres ecuaciones. Nosotros observamos en la clase anterior que a partir de la ecuación de posición hallamos la de velocidad y a partir de la velocidad la de aceleración, aplicando ¿qué concepto matemático? Derivadas, ¿no? Me iban a indicar, mister, por qué posición empezaba con coseno y luego velocidad con seno. El compañero Misael incluso dentro del canal compartió la tablita, ¿no? Este es un concepto que estoy más que seguro que es programa de tercero BGU, si es que no lo han visto hasta el momento, ¿no? El tema de las derivadas. Entonces, les mostré dentro de la tablita, ¿verdad?, que la derivada de la función trigonométrica coseno es menos seno del argumento. Por eso aquí tenemos el signo negativo y la función seno, ¿no? Y les indiqué que la derivada de un producto, ¿verdad?, se hace por factores, ¿sí? Inicialmente se halla la derivada del primer factor y se mantiene el segundo. Luego se le suma, ¿verdad?, el segundo factor, la derivada del segundo factor y se mantiene en este caso el primer término, llegando a esta expresión de aquí. ¿Ok? Y finalmente, haciendo el mismo proceso de derivadas, pudimos observar que la aceleración, ¿verdad?, en cambio es la velocidad al cuadrado, velocidad angular, por la amplitud, por nuevamente coseno del argumento. ¿Ok? Tomando en cuenta lo siguiente, por favor, tomando en cuenta lo siguiente, nosotros vimos en las primeras clases con respecto al movimiento armónico simple, la relación que tenemos entre velocidad angular y el periodo del movimiento, ¿no? Estas dos magnitudes son inversamente recíprocas, ¿no? Están relacionadas de manera inversa. Ese concepto lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué significa que dos magnitudes estén relacionadas de manera inversa? Que si una de esas magnitudes aumenta, la otra disminuye o viceversa. Ok, entonces, ¿qué más debemos tener en cuenta en base a las ecuaciones? Que podemos hablar de velocidad máxima, ¿verdad? Cuando pasa por la posición de equilibrio, lo mencionamos en la clase anterior, cuando el objeto llega hasta el valor tope de la amplitud, lo que se conoce como una amplitud, la velocidad en ese punto se hace cero. Pero cuando empieza a desplazarse, ¿verdad?, y pasa por la posición de equilibrio, ahí se considera que su velocidad es máxima. ¿Ok? Y significa que este argumento, este valor de seno, se vuelve 1, ¿ok? En su valor máximo se vuelve 1, y por lo tanto la velocidad máxima solo depende del módulo del producto entre la velocidad angular y la amplitud. ¿Ok? Solo tomamos estas dos magnitudes como referencia. ¿Por qué? Porque se considera que el seno toma su valor máximo, que sería 1, ¿verdad? Debido al argumento que tiene aquí, y podemos determinar la velocidad máxima utilizando solo esta expresión. Lo mismo ocurre en este caso con aceleración máxima. ¿Cuándo existe aceleración máxima? Cuando llega al tope y en ese momento empieza el objeto a descender, ¿verdad? Por haber un cambio de velocidad, podemos hablar de una aceleración. ¿De qué tipo? Aceleración máxima. Velocidad angular al cuadrado por la amplitud. Todo en términos de módulo, porque acá tenemos un signo, ¿verdad? Acá tenemos un signo. Me dirán por qué no se toma en cuenta el signo, ¿verdad? Porque la velocidad y la aceleración estamos hallándolo con el valor del módulo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Me gustaría escucharlos hasta ahí. Quiero que observen la siguiente gráfica, por favor. Tengo una pregunta, mister. Ok, Misael. O sea, sin derivadas no podemos hacer este tema, ¿verdad? Sin derivadas. Para hallar las ecuaciones, el principal método es derivando las expresiones. Lo mismo ocurre en MRU, solo que en MRU o en MRV nosotros vamos al contrario. Si nosotros derivamos la aceleración, encontramos la velocidad y la derivada de la velocidad me permite hallar la posición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos claros ahí? Ok, entonces todo es con proyección del movimiento circular, en este caso, Misael, ¿verdad? Lo hicimos a partir de la proyección del movimiento circular. Entonces, asociamos movimiento circular y asociamos el tema de funciones trigonométricas que ustedes trabajan en matemática. Paul logró configurar su audio. Paul está en clase, pero sin audio. No lo tengo con audio aquí a Paul. No puede estar así en la clase. Ok, continuemos. Entonces, quiero que observen lo siguiente, por favor. Déjenme ver dónde está el recurso. Aquí he encontrado un pequeño simulador correspondiente a movimiento armónico simple por una pregunta que asimismo había generado Misael la clase anterior, ¿verdad? ¿Cómo yo sé el tema de la posición y la velocidad? ¿Cómo lo observo? Entonces yo se los había mostrado en una gráfica totalmente horizontal, ¿verdad? Donde puse un punto de equilibrio, puse los respectivos valores de amplitud, ya que el movimiento se repite continuamente. Y como podemos observar aquí en pantalla, en esta gráfica, es una gráfica posición inicialmente. Si retiro velocidad, déjame, ahí yo tendría una gráfica posición versus tiempo, ¿verdad? Y como puedes ver, lo que está en color azul es lo que va a representar al objeto. Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, de acuerdo al valor de amplitud, se pueden ir repitiendo valores de posición, porque acá lo tenemos, ¿no? Y siempre el objeto llega hasta una posición máxima, ¿verdad? Lo que conocíamos como la cresta, y podía llegar a un valor máximo también hacia abajo, lo que conocíamos nosotros como valle. Entonces, aquí, gracias a esta gráfica, podemos observar esos valores que va a ir tomando el objeto, ¿no? Los puntos representan al objeto y, lógicamente, ¿dónde yo determino su posición, su velocidad? En el eje de acá, el eje vertical. Y como puedes ver, a medida que va avanzando el tiempo, puede darse el caso que su posición, vamos a verlo aquí, por ejemplo, a 4,9 da 1,8, y nuevamente acá en, déjenme ver uno que coincida, de acuerdo a lo que observamos ahí, ¿verdad? Déjenme ver si se genera un caso donde ya vimos que a 4,9 segundos se tenía un valor de 1,8. Bueno, aquí tendríamos que determinar, ¿no? Podemos observar, miren, que en estos tiempos, ¿verdad? En este tiempo de aquí, habría que determinarlo. En este punto, ¿verdad? En esta cresta, también tenemos el mismo valor de posición. Entonces, esa fue una de las preguntas que me hizo Misael. ¿Dónde yo reflejo el tema de la posición o la velocidad del objeto? Entonces, aquí lo podemos ver, ¿no? Debido a que es un movimiento periódico, en ciertos valores de tiempo, ¿verdad? Voy a obtener el mismo valor de posición. ¿Qué es lo que indica si sea positivo o negativo? Si está por encima o por debajo del eje de equilibrio. Entonces, aquí podemos observar, ¿verdad? Que mi gráfica tiene el mismo valor de amplitud hacia arriba y el mismo valor de amplitud hacia abajo. Entonces, si mi posición o mi velocidad me determina valores positivos, significa que el objeto en ese momento está por encima del eje del equilibrio. ¿Ok? Y si me genera valores negativos, significa que desde este punto de equilibrio está tomando valores por debajo. Pero puedes observar que la gráfica llega hasta un valor de 2,8 como amplitud y lo mismo en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, ¿dónde yo observo esos valores? Aquí los podemos determinar, ¿no? Y como indiqué en la clase anterior, en ciertos intervalos de tiempo me va a dar, ¿verdad? Que tengo la misma posición del objeto. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, por favor. Déjenme ver quién está en sala de espera. Preguntas hasta ahí, por favor. Entonces, esta gráfica me permite observar lo que habíamos manifestado, ¿no? Si nosotros le damos valores de tiempo, entonces vamos a poder observar en qué posición o a qué velocidad se está desplazando el objeto en el momento del movimiento periódico. Y estos valores pueden ser repetitivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un movimiento periódico. ¿Ok?
Entonces, ahora sí, por favor, todos van a tener su cuaderno a disposición. Voy a mostrarles en pantalla ejercicios correspondientes a este tema. Recuerden, la clase anterior ya habíamos hecho acá en posición. Primero les había indicado, dado una ecuación, ¿verdad? Dada la ecuación, determinar los elementos de la misma. Entonces, esto fue un ejercicio solo con la ecuación de la posición. Entonces, ahí lo resolvimos, ¿verdad? Luego, en cambio, yo les daba los elementos, y les pedía a ustedes que determinen la ecuación. En este caso, para el ejercicio que está en pantalla, me tocó ya poder hallar un valor numérico. ¿Por qué? Porque tenía el valor del tiempo, ¿verdad? Mi expresión está dada en función del tiempo. En este ejercicio me otorgan ese valor y por lo tanto yo ya podría determinar un valor numérico correspondiente a ello. ¿Qué significa ese 0,05 de su posición de equilibrio? Podemos observar que la amplitud de este movimiento es 0,05. Significa que después de 0,25 segundos, el objeto, si lo veo con un eje vertical como les mostré en la simulación, significa que a los 0,25 segundos el objeto llega a la amplitud y nuevamente continúa con el movimiento, ¿no? Para este ejemplo que está aquí en pantalla, coincidió que en este tiempo el objeto llega a su valor de amplitud. Y por eso aquí también en la gráfica el tema de que el objeto, ¿verdad? El punto coincide con la circunferencia y nosotros sabemos que desde el centro de la circunferencia hacia un punto de ella se conoce como radio. Y en movimiento armónico simple, ese radio representa la amplitud del movimiento. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar esto, ¿no? Si yo tengo mi gráfica, la que mostré en pantalla, aquí lo muestro nuevamente. Déjenme ver quién ha escrito. Sería Paul. Déjenme darle acceso a Paul, que no pudo configurar al inicio su equipo. Okay, entonces aquí les proyecto nuevamente. Significa que, déjenme reiterar esto. Ok, a los 0,25 segundos, ¿verdad? Correspondería a un valor por aquí en mi eje. Significa que a los 0,25 segundos en la posición, el objeto llega a su valor máximo de amplitud. Ok, eso es lo que significaría el resultado que acabamos de hallar ahí en pantalla. Ok, entonces ahora sí, vamos a continuar, por favor, con los siguientes ejercicios para que ustedes puedan desarrollar luego la tarea en la plataforma, la que voy a habilitar hoy. Entonces, quiero que observemos lo siguiente, por favor. Dice, para el Día de la Ciencia, los estudiantes de segundo bachillerato construyeron un pistón que realiza un movimiento armónico simple. La amplitud del movimiento es de 0,8 y su velocidad angular de 188,5 radianes por segundo. Si se considera el movimiento a partir de su elongación máxima positiva, calcular después de 3 segundos velocidad del pistón y aceleración del pistón. ¿Ok? Me piden velocidad y me piden aceleración, ¿no? Las dos ecuaciones que acabamos de ver en este momento de la tabla, ¿no? Las que hallamos mediante el concepto de derivadas. Si sacamos datos de este ejercicio, ¿verdad? ¿Qué logro obtener de este ejercicio? La amplitud me indican 0,8. Recuerden, por favor, si está en centímetros, en el Sistema Internacional de Unidades, la amplitud debe ser trabajada en metros. Por eso ahí el valor, ¿verdad? Si dividimos 0,8 para 100, nos va a dar el resultado que tenemos ahí en pantalla. Por favor, vayan tomando datos y tomando los apuntes necesarios, por favor. Continuamos. Velocidad angular. ¿Con qué variable representamos velocidad angular? ¿Me lo recuerdan, por favor? ¿Qué variable representa la velocidad angular? ¿Me ayudan, por favor? Segundo BGU. ¿Con qué variable representamos la velocidad angular? ¿Qué letra? La W. W, ¿verdad? Entonces, W corresponde a 188,5 y están las unidades respectivas, radianes sobre segundos. Entonces, vamos a determinar la velocidad. ¿Ok?
tenemos que nuestra ecuación de velocidad está representado por menos la velocidad angular por la amplitud por seno del argumento. ¿Y cuál es el argumento? La velocidad angular y el tiempo. Entonces, reemplazamos esos valores, por favor, observen en pantalla. Reemplazamos esos valores y tendríamos lo siguiente, ¿no? En este caso, ¿por qué puedo hallar un valor numérico? Debido a que mi ejercicio me está otorgando un valor de tiempo. ¿Ok? Me está otorgando un valor de tiempo. ¿Por qué no hay un desfase? ¿Por qué no hay un desfase? Porque indica claramente el ejercicio que mi función parte de la amplitud máxima positiva. ¿Ok? Significa que la gráfica no se encuentra desfasada. Por eso no sumamos aquí el argumento, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo observar? Si yo reemplazo esos valores, voy a obtener un valor de 0,65 metros. ¿Ok? Por debajo de la posición de equilibrio, el signo menos, y se me indican la velocidad del pistón en módulo, solo sería 0,65. Aquí hay que corregir. Déjenme un segundo. Sería metros sobre segundos. La unidad. Ya les comparto nuevamente. La unidad de la velocidad es metros sobre segundos. Ahora sí, ya les comparto. Está puesto velocidad en metros, la velocidad es metros sobre segundo, ¿no? Eso había que corregir. Entonces les comparto nuevamente el ejercicio. ¿Ok? Esto es lo que estábamos observando hasta este momento, ¿verdad? Faltaba aquí agregarle metros sobre segundo. Estamos hablando de una unidad de velocidad. Entonces ahí tenemos velocidad angular, 188,5 radianes sobre segundos. Amplitud, 0,08 metros. He puesto todo con unidades para que observen, ¿verdad? Por el seno de este producto, ¿verdad? ¿Cuál es este producto? Velocidad angular, que me la da mi ejercicio, y aquí indica en qué tiempo debo calcular la velocidad. Repito, el signo menos significa que el objeto en ese momento tiene una velocidad por debajo del eje de equilibrio, y en módulo sería 0,65 metros sobre segundos. La aceleración, recuerden, esta era mi expresión de aceleración, menos velocidad angular al cuadrado por la amplitud por el coseno del argumento que está formado por la velocidad angular por el tiempo, ¿no? Todos los valores son conocidos, simplemente los reemplazo, todos los valores son conocidos, reemplazo, y voy a obtener que la aceleración del movimiento es de menos 256,57 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, mis respuestas van en base a los módulos. Recuerden que velocidad y aceleración es un vector, por eso el sentido del vector se lo está representando con el signo. ¿Ok? Preguntas con respecto a lo que tienen en pantalla, por favor. ¿Qué significaba la W? Velocidad angular. Tomen apunte. Velocidad angular y la unidad de la velocidad angular, por favor, radianes sobre segundo, ¿no? Cuidado, confunden W de diagrama de cuerpo libre. La W en diagrama de cuerpo libre significaba peso. Aquí significa velocidad angular, ¿no? Y su unidad que es radianes sobre segundos, por favor. Este contenido lo tienen ustedes disponible en plataforma igual, ¿no? Lo tienen disponible en plataforma. Y esa, ¿Mandé? perdón, y esa mayúscula era amplitud, ¿no? La mayúscula amplitud, la minúscula aceleración, correcto. ¿Ok? Recuerden, por favor, en guía de portafolio, yo les puse cuaderno, apuntes, ejercicios propuestos, ¿no? Entonces, todos los datos que no están detallados, en la diapositiva o el contenido que use para la clase, ¿verdad? Ustedes deben tenerlo en los cuadernos, ¿no? Que les va a servir luego para poder estudiar para las evaluaciones. ¿Ok? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Ok. Avancemos. Un ratito. Ok, Tiffany. Preguntas mientras la compañera está trabajando. ¿Alguna pregunta, Eduardo? No te logro observar en la cámara. Eduardo López. Por favor, con esta parte de ejercicios, recuerden, estos ejercicios ustedes los tienen en la plataforma. Con esta parte de los ejercicios se concluye la parte de ecuaciones de movimiento armónico simple.
En la segunda hora hacemos la introducción a la energía en este movimiento, la energía mecánica del sistema, ¿verdad? Y vamos a ver qué ocurre con energía cinética, energía potencial. Lo vimos en primero BGU, en el tema trabajo y energía, ¿no? Vamos a ver cuánto recordamos de ese tema, ¿no? Y lo vamos a adaptar a movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, preguntas con respecto a lo que tenemos en pantalla. Por favor, mientras los compañeros están trabajando, el día de ayer yo compartí los listados de 3 materias dentro del grupo, ¿no? 3 materias. Matemática, compartí ECA y compartí las asignaturas de Mr. Raed, ¿no? Como había indicado, no sé qué ocurrió en el segundo parcial, el tema de que la lista es más grande, ¿verdad? Pensaba corregir un listado más pequeño de pocos estudiantes, conversar con ellos, a ver qué ocurre, pero ahora me preocupa mucho más porque el listado se extendió y el curso de segundo bachillerato es corto. Entonces sí me preocupa un poco ese tema, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Están dejando acumular las tareas? ¿O qué está ocurriendo con el curso? Eso sí es un tema a trabajar en tutoría y que si alguno de ustedes desea manifestarlo, lo haga de manera interna a través del chat, ¿no? Porque somos un curso de 26 estudiantes y el listado prácticamente quedan fuera de ese listado, creo que a lo mucho 10 estudiantes, ¿no? Los demás, no sé qué está ocurriendo, ¿no? No sé si se les está acumulando las tareas o qué situación están presentando en casa. ¿Ok? Preguntas, por favor. Mister, disculpe, no es una pregunta, pero es que Leonel está en sala de espera. Ok, sí, ya la iba a agregar, sino que la pantalla me molestó en este momento. Ok, a ver, entonces, una variante más del ejercicio. Repito, por favor, el objetivo de estudiar las ecuaciones de movimiento armónico simple, primero, es que ustedes sepan plantear las ecuaciones, ¿verdad? Si no tengo el valor del tiempo, la ecuación queda expresada con la variable tiempo. Si tengo las demás, las reemplazo, pero si no conozco el tiempo, debe quedar reemplazada. ¿Cuál es el otro objetivo en el tema de ecuaciones de movimiento armónico simple? Que a partir de la ecuación, ustedes sepan extraer los elementos o las magnitudes. Ambas formas de trabajar los ejercicios los hicimos en la clase anterior con la ecuación de posición. Lo mismo ocurriría si yo les doy la ecuación de velocidad o lo mismo ocurriría si yo les doy la ecuación de aceleración, ¿no? Ustedes ya deben tener súper claro cómo determinar elementos o cómo plantear una ecuación en movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio, que sería con velocidad máxima y aceleración máxima, ¿no? Lo que yo les había indicado. ¿Ok? Velocidad máxima, para poder calcular, solamente utilizamos esta parte de la ecuación, considerando que la función seno llega a su valor de 1, entonces puedo determinar velocidad máxima que se origina una vez que el objeto pasa por la posición de equilibrio. Mientras que la aceleración máxima, asimismo, ¿verdad? Solo trabajamos con la velocidad angular al cuadrado por la amplitud y esto ocurre cuando el objeto alcanza la amplitud del movimiento. Entonces aquí podemos observar, ¿verdad? Dice un objeto atado al extremo de un resorte oscila con una amplitud de 4 centímetros y periodo igual a 1 segundo. ¿Qué más dice? Si el movimiento se observa desde que el resorte está en su máxima elongación positiva, calcular velocidad máxima y aceleración máxima. ¿Ok? Entonces, ¿qué magnitud no tendría en este ejercicio? De acuerdo a los datos. ¿Qué me haría falta ahí? De acuerdo a esos datos, ¿qué me haría falta ahí? La velocidad angular. La velocidad angular. ¿Cómo la puedo calcular la velocidad angular ahí? ¿Qué fórmula relacionada a velocidad angular con alguna de las magnitudes que me da el ejercicio? A ver. Esto es sencillo acá, ¿verdad? Acá si yo ya tengo estos dos valores, reemplazo, hago el producto y listo. Ok, pero ¿cuál es la parte de la dificultad del ejercicio? Lo que indica Daniela, no conozco este valor. La velocidad angular no la conozco. Conozco amplitud, pero me dan periodo, pero el periodo no interviene aquí. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad angular? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo se calcula la velocidad angular ahí en ese caso? ¿Recuerdan la expresión? 2pi sobre tiempo, o sea, sobre t, que no me acuerdo que era t. Periodo. Periodo, ¿sí? Aquí lo tienen, ¿no?
Periodo. Bueno, en el libro la tildan. Yo creo que periodo no lleva tilde. Este ejercicio sacado del libro de Santillana, yo creo que periodo no lleva tilde. Habría que consultarlo con... Se me cerró la diapositiva. Ya creo que me tocaría retomar el ejercicio en la segunda hora de trabajo. ¿Se me escucha? Hola. Sí, se le escucho. Sí, sino que se inhibió la máquina. Ok, ya les vuelvo a hacer la siguiente videollamada para concluir ese ejercicio, por favor, ya que nos restaba un minuto, ya les vuelvo a hacer, vamos a respetar el horario, los 10 minutos entre horas de clase y los vuelvo a llamar, ¿no? En este momento se me inhibió el computador y no los puedo observar. Ok, gracias por la primera asistencia, muy atentos a la segunda llamada, por favor.